Una marcha multitudinaria recorrerá esta tarde las calles de Buenos Aires. Cientos de argentinos recuerdan al fallecido fiscal Alberto Nisman, quien hace un año ya fallecía en extrañas circunstancias y la justicia todavía no ha determinado si se suicidó o fue asesinado. Nisman investigó durante una década el atentado contra la Mutual Judía AMIA de 1994, que dejó 85 muertos. Días antes de su muerte, el fiscal había acusado a la expresidenta Cristina Fernández y a otros funcionarios del gobierno kirchnerista de haber negociado con Irán para encubrir a los autores del ataque. Un año, 1000 preguntas y 0 respuestas. Así podría resumirse el caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman, el hombre que desafió a las más altas esferas de poder en Argentina. Acá hubo varios acuerdos secretos. Se cumplen 12 meses desde que el cuerpo de Nisman fue encontrado en el baño de su apartamento en Buenos Aires con un disparo en la cabeza. Y hasta ahora la justicia no ha determinado si se trató de un suicidio o de un homicidio. Argentina no sabe qué sucedió la noche del 17 de enero en el domicilio del fiscal, que denunció a la expresidenta Cristina Fernández por supuestamente encubrir a los iraníes acusados de perpetrar el atentado terrorista a la sede de la Mutual Judía AMIA en 1994. La verdad que después de un año estamos aún consternados. Uno piensa que el paso del tiempo puede curar heridas y demás, pero la verdad es que eso es una falacia. Sentimos que somos un país que va acumulando deudas pendientes y esta es una más. La jueza Fabiana Palmaghini, quien dirige la investigación desde hace un mes, está volviendo a citar a los policías que escoltaban a Nisman y quiere investigar también la vertiente política del caso, la presunta implicación de funcionarios del gobierno kirchnerista y las posibles conexiones internacionales. Desde que Palmaghini asumió el caso, se conoció que Nisman tenía información de que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, iba a despedirlo de su cargo, intervenirlo o nombrarle un fiscal adjunto en la unidad especial AMIA. Por eso, Nisman habría adelantado la presentación de la denuncia contra la expresidenta. Por su parte, el nuevo gobierno parece darle un impulso a la investigación. El presidente Mauricio Macri desclasificó la información secreta sobre el caso, lo que podría reabrir la denuncia contra la exmandataria Fernández. Macri incluso recibió el domingo a las hijas de Nisman en su finca a las afueras de Buenos Aires y les prometió hacer justicia con la memoria de su padre. Está previsto que hacia las 6 de la tarde de este lunes, miles de personas participen de la marcha convocada por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, conocida como DAIA, para recordar a Alberto Nisman y exigir justicia en el caso. En ETN24 con los protagonistas de la noticia establecemos contacto en vivo en Buenos Aires, Argentina, con Manuel Romero Victórica. Él es el abogado de la querella en representación de las hijas del fiscal Alberto Nisman. Abogado Romero, muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en el informativo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, quería comenzar preguntándole, son ya muchos los titulares un año después de este caso, donde se dice que efectivamente pues, no se ha resuelto nada y que sigue habiendo todavía más preguntas que respuestas. Yo sí quería preguntarle si usted ve que este caso se encamina hacia por lo mismo las mismas prerrogativas del caso AMIA, en el sentido de que va a haber impunidad y que incluso habría encubrimiento de los hechos. ¿Estaríamos hablando de que en un futuro, si esto sigue así, serían dos casos paralelos muy parecidos? La verdad no se puede descartar. La verdad que es tanto el cúmulo de irregularidades que tiene la investigación, que así, y yo ya lo he dicho, así como existió la causa con el atentado contra la AMIA y existió la causa por encubrimiento del atentado a la AMIA, existe también ahora la causa para investigar la muerte del fiscal Nisman y no se puede descartar que exista también en el futuro una causa para investigar el encubrimiento del asesinato del fiscal Nisman. Hoy, un año después, abogado, ¿por qué mataron al fiscal Nisman? Y, según la hipótesis que ustedes sostienen, ¿fue un homicidio? Bueno, nosotros lo hemos presentado en el expediente en el mes de diciembre. Lo planteamos en términos de incompetencia porque para la legislación argentina, cuando un fiscal federal es víctima de un crimen, debe ser investigado por la justicia federal. Y hasta acá venía investigándolo la justicia ordinaria criminal. Por un tema de competencia inicial en la parte inicial del sumario, se le dio intervención a la Fiscalía de Instrucción Criminal Ordinaria de la capital federal, y
a partir del momento que tuvimos el convencimiento, las querellas, de que contábamos elementos suficientes como para asegurar que el fiscal Nisman había sido asesinado, se hizo una presentación pidiendo justamente esto, el pase a la justicia federal. Eso está pendiente de resolver por parte de la doctora Palmagini, que como ustedes bien señalaron, en el mes de diciembre tomó la decisión, después de varios planteos que ya había hecho la querella, de reasumir la investigación. Sobre ese punto quería preguntarle, este cambio de jueza, ya Macri ha dado luz verde, digamos, a la desclasificación de todos los documentos. ¿Es esto positivo? ¿Ven ustedes este caso con esperanza después de este cambio de gobierno? Sí, claramente. Claramente porque al haber un cambio en la administración, en el Poder Ejecutivo, son muy distintas las posiciones que tenía el gobierno anterior. Por supuesto que también parte de lógica tenía porque el fiscal federal Nisman había denunciado a la expresidente, a diferencia del presidente actual, el ingeniero Mauricio Macri, donde tiene una posición diametralmente opuesta. De hecho, ha tenido un gesto muy cálido de recibir a las hijas, a mis representadas, y transmitirle de alguna manera una forma de reconfortar la memoria de su padre, y además señalar que va a poner todo a su alcance para que se trate de esclarecer el hecho. Y las primeras medidas que lo certifican son haber hecho lugar a lo solicitado por la juez en cuanto a la desclasificación de la documentación y la información vinculada con el fiscal federal Nisman, no solamente en la Agencia Federal de Inteligencia, sino en todas las fuerzas de seguridad que tengan también servicios de inteligencia. ¿Ustedes tienen esperanza también de que esta información desclasificada pueda reabrir la investigación contra la presidenta Cristina Fernández por los hechos ocurridos en 1994? Mire, son dos hechos, si bien se unen, son distintos. Acá lo que estamos investigando es la muerte del fiscal, mejor dicho, el asesinato del fiscal dentro de un contexto determinado, justamente porque él era el fiscal que estaba investigando el caso AMIA, y a partir de las pruebas que recogió en ese caso, en el expediente, es que hace la denuncia contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Timmerman por encubrimiento, por entender que tenía elementos suficientes para atribuirles una suerte de responsabilidad en el encubrimiento del atentado. Por otra parte, existe la denuncia que había hecho el fiscal Nisman, que fue muy rápidamente archivada y que entiendo que están empezando a aparecer elementos como para que puedan llegar a ser reabiertos su expediente, sí. Preguntarle sobre esa reunión. Usted está hablando que es optimista en cambio a este cambio de gobierno, teniendo ahora a Mauricio Macri como presidente. Él daba precisamente la orden de la desclasificación total de los documentos y que ve con esperanza que esto pueda servir para resolver el caso de Nisman. Se reunía con las hijas de Nisman, preguntarle, bueno, pues han sabido cosas y les ha dicho que va a haber justicia en este caso, pero ¿le han contado las hijas algo más? No, yo no las he visto desde que tuvieron la reunión con el presidente, pero él ha sido muy claro y además ha dado otras señales, como fue la reactivación de la unidad AMIA, en cabeza del señor Cimadevilla, un ex senador del Partido Radical, para colaborar y para tratar de buscar información y colaborar con la justicia, pero también hay otras señales, como por ejemplo que se ha dispuesto a relevar a los miembros del servicio de inteligencia, tanto los actuales como los ex del pasado, para que puedan comparecer ante la justicia y declarar todo cuanto sepan, con vinculado al caso, por supuesto, ¿no? Abogado, y finalmente, con este nuevo rumbo que está tomando el caso, ¿cree usted que también pueda aparecer uno de los testigos clave, el ex jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Antonio Jaime Estiuso, quien se encuentra prófugo y tiene orden de captura internacional? Bueno, el abogado del señor Estiuso hizo una presentación los últimos días de diciembre, comunicándole a la juez que lo había citado
para enero, que el señor Estiuso estaría en la Argentina en el mes de febrero, con lo cual se ha fijado una nueva audiencia para ampliarle su declaración testimonial. Eso es lo que ha dicho el abogado, veremos si se puede cumplir. Pues Manuel Romero Victorica, él es el abogado de la querella en representación de las hijas del fiscal Alberto Nisman. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes y saludos a toda la audiencia que lo sigue.